Buenos días, soy Laura Hernando y voy a presentar la comunicación Evolución de la resiliencia relacionada con la personalidad, la inteligencia emocional y los afectos en científicos. Los autores de esta comunicación serían Laura Hernando Jorge, yo misma, Joaquín María Zagara Caro y Ana María Turporcar. Como una pequeña introducción, decir que el COVID-19 ha tenido un impacto social y económico y uno de los pilares del desarrollo en estas áreas ha sido la producción de conocimiento. ¿Vale? Esto se realiza por parte de los investigadores, por lo tanto esto se convierte en un elemento clave en la sociedad actual. Por otro lado, se ha demostrado que esta pandemia ha tenido un impacto, un efecto nocivo en la salud mental. ¿Vale? Sin embargo, este hecho ha afectado de forma distinta a distintas personas, lo que podría estar relacionado con la resiliencia individual. La resiliencia es la capacidad de afrontamiento a la adversidad, ¿no? Para hacer frente a ese estrés a pesar de la exposición a un factor estresante, ¿vale? Que puede contener una variedad de síntomas físicos, conductuales, cognitivos, emocionales. Se relaciona también con una mejora del bienestar físico y psicológico. Por ello es importante conocer el estado de esta variable tras la pandemia, cuando la crisis de esta pandemia del COVID está un poco más estabilizada, y sus relaciones con otras variables psicológicas para tratar de aumentar esta resiliencia al máximo. Además de la resiliencia, hay otras variables que vamos a analizar, que serían estas tres. ¿Vale? Los rasgos de la personalidad los entenderíamos desde el modelo Big Five, ¿vale? La apertura a la experiencia, extraversión, responsabilidad, amabilidad y estabilidad emocional. Estos son estables y se ha comprobado que influyen en el grado de uso de las diferentes conductas de afrontamiento. Luego estaría el afecto, que representa el estado de ánimo de una persona, que se divide en positivo y en negativo, y puede ser también clave para esa forma de afrontar distintas situaciones. Luego la inteligencia emocional, que es la capacidad para comprender emociones, regularlas y usarlas de manera óptima, siendo por tanto también una clave para esto mismo, para el uso de las conductas de afrontamiento y por tanto la resiliencia. En diversos estudios se ha considerado la resiliencia como mediador entre la inteligencia emocional o los afectos y pues, la satisfacción vital, el bienestar. Entonces se ha considerado ambas variables, se han considerado antecedentes de la resiliencia. Las variables afecto, inteligencia emocional y resiliencia son dinámicas. Entonces dependen del contexto, los cambios que han experimentado a lo largo del tiempo. Entonces estudiarlas tras la recuperación, digamos, la estabilización de una crisis como ha sido el COVID-19, no se ha investigado sustancialmente, y menos en investigadores, por eso es necesario centrarse en esa evolución, hacer un estudio de esta evolución. En cuanto a los objetivos de hipótesis, es decir, que el objetivo del artículo es analizar las relaciones que hay entre las variables que hemos mencionado en la población dedicada a la investigación y la evolución antes del COVID-19, antes de su aparición, y después llamaríamos después a esa etapa en la que la crisis del COVID-19 ya está más estabilizada. Las hipótesis serían, la hipótesis 1 sería que hay relaciones positivas tanto en T1 como en T2 entre la personalidad, los distintos rasgos de personalidad, la inteligencia emocional, el afecto positivo y negativo y la resiliencia. Entendiendo que la relación con el afecto negativo sería negativa. La hipótesis 2 sería que había una diferencia significativa en inteligencia emocional, en afecto positivo y negativo y en resiliencia entre T1 y T2. Y la hipótesis 3 sería que los cambios en la resiliencia también podrían ser explicados por la personalidad, la inteligencia emocional y el afecto positivo y negativo. Vale, en cuanto al método, el estudio forma parte de un proyecto con 2 olas. En la primera ola complementaron los cuestionarios de rasgos psicológicos unos 7.463 investigadores. Entendemos como investigadores aquellos que han publicado en la Web of Science entre 2013 y 2016. Esa fue, por tanto, la muestra objetiva a la que se le mandó la segunda ola. ¿Vale? Entonces, la segunda ola era opcional responder a los mismos cuestionarios psicológicos que en la primera, por lo tanto respondieron 1.917 investigadores, que fue finalmente la muestra que se utilizó, los 1.917 que habían respondido antes y después.
La distribución por sexo fue de un 55,7% de hombres, un 48% de mujeres y un 0,3% no respondieron a la pregunta. En la distribución por edad podemos ver que destacan los investigadores entre 46 y 65 años. Para recolectar los datos, lo dicho, se realizaron 2 encuestas en línea. Las 2 se mandaron por correo electrónico. La primera se mandó en 2018, sería la T1, antes de toda la pandemia, y la segunda en 2022, cuando dicho, la crisis ya estaba más estabilizada. Luego para analizar los datos se utilizó el SPSS en su versión 19 para hacer las correlaciones Pearson, las regresiones jerárquicas y el ANOVA de medidas repetidas con comparaciones post-hoc usando la corrección Bonferroni. Cuando los instrumentos para la resiliencia se utilizó el Resilience Appraisal Scale, el RAS, como escala unifactorial. Para los rasgos de personalidad se usó el TIPI, 10-Item Personality Inventory. Para el afecto, el International Positive and Negative Affect Scale Short Form, el IPANAS en su forma corta. Y la inteligencia emocional se utilizó el Von Law Emotional Intelligence Scale. Se puede ver debajo el alfa de todos los factores. En el caso de la resiliencia, el afecto y la inteligencia emocional, que fueron los que se midieron en las 2 ocasiones, en T1 y en T2, hay un alfa por cada una de las mediciones, y en los rasgos de personalidad, que solo se midieron una vez, solo hay una. Vemos que la consistencia interna en todos los casos es adecuada. Cuando los resultados. En primer lugar, esto sería el análisis correlacional entre todas las variables, tanto en T1 como en T2, con la resiliencia, tanto en T1 como en T2. ¿Vale? Todas las relaciones fueron significativas a un nivel de 0.001. Vemos que todas las relaciones tienen, todas tienen relaciones positivas significativas, a excepción del afecto negativo. Y hay que destacar la mayor relación es entre la resiliencia, tanto en T1 como en T2, con la inteligencia emocional. Esto sería la regresión jerárquica utilizando como variable dependiente la resiliencia en T1. ¿Vale? Con los datos transversales, o sea, todas las mediciones de T1, queríamos analizar cómo los factores de personalidad, la inteligencia emocional, el afecto y, por supuesto, la sexualidad como controladores predecían un poco la resiliencia. ¿Vale? Como vemos, los resultados indican que la personalidad, la inteligencia emocional y el afecto explican un 45% de la variabilidad de la resiliencia. Efectivamente, en la personalidad, exactamente, la extraversión, la amabilidad y la estabilidad emocional explican como un 28%, aportan la predicción, y la inteligencia emocional un 15,8%. Luego el afecto es solo un 1% más, pero es significativo. Este sería la ANOVA de medidas repetidas para ver los cambios de T1 a T2. Vemos a la izquierda T1 y a la derecha T2, y los cambios así a simple vista se puede ver que inteligencia emocional y afecto positivo y negativo se han mantenido más o menos estables a simple vista, pero la resiliencia sí que vemos esa disminución. Entonces se puso a prueba con un análisis de ANOVA de medidas repetidas y se determinó que las puntuaciones medias de resiliencia disminuyeron significativamente entre ambos momentos, ¿vale? Con un tamaño de efecto muy grande, como podemos ver ahí. O sea, se podría decir que la disminución de la resiliencia se debe en un 76% al efecto del tiempo de medición, o sea, haberlo medido antes y después del COVID-19. Luego, las puntuaciones de media de inteligencia emocional también aumentaron entre ambos momentos con un tamaño de efecto pequeño, como se puede ver, y la del afecto, el afecto positivo no hubo diferencias significativas, y el afecto negativo disminuyeron significativamente, pero el tamaño de efecto es muy, muy pequeño. Esto sería la regresión jerárquica utilizando la variable dependiente de la resiliencia en T2. O sea, queríamos determinar si la disminución en la resiliencia de ese personal investigador también se puede predecir parcialmente a partir de esas variables, ya que un 45% se debía predecían
resiliencia, ver si ese cambio también se puede predecir por estas variables. Entonces se introdujo primero la resiliencia en T1 para ver, para controlar la estabilidad de la variable, y luego se introdujeron las variables en cuestión para examinar si contribuían a predecir ese cambio entre T1 y T2. Vemos que efectivamente hay estabilidad de la variable y que la extraversión, la estabilidad emocional, la inteligencia emocional y el afecto, tanto positivo como negativo, son predictores significativos de ese cambio. Concretamente sería un alto grado de afecto negativo junto a una puntuación más baja de extraversión, estabilidad emocional, inteligencia emocional y afecto positivo, predecirán esas disminuciones de la resiliencia durante el seguimiento de 4 años. Aunque estas variables con exactitud predicen, descontando la estabilidad de la variable, un 6,6% de esa disminución. En cuanto a la discusión sobre la hipótesis 1, se confirma que hay relaciones positivas entre las variables, como hemos dicho, negativas con el afecto negativo, y en concreto una alta tendencia a ser más extrovertido, amable y estable emocionalmente, un adecuado manejo y control emocional, inteligencia emocional, y además un alto afecto positivo, es experimentar emociones positivas frecuentemente, potencian ese adecuado afrontamiento a pesar de factores estresantes como podrían ser la pandemia del COVID-19, prediciendo un 45% de la variabilidad de la resiliencia. En cuanto a la hipótesis 2, los análisis ANOVA confirman que hay efectivamente diferencias entre T1 y T2. Exactamente sería un aumento de la inteligencia emocional y una disminución del afecto negativo de los investigadores tras el COVID-19, aunque estas diferencias son pequeñas y de poca relación con el tiempo de medida. Esto es contrario a lo que se había pensado por la literatura sobre los efectos del COVID en la salud mental, pero como el tamaño de efecto es muy pequeño, los cambios se deben solo entre un 0,5 y un 3,3% al tiempo en que ha sido medido. Otros factores habrán entrado en juego. Sin embargo, sí que hay una disminución de la resiliencia muy pronunciada en línea con la literatura. Esto sí, se debe un 76,3% al tiempo de cada medición. Entonces se puede afirmar que en investigadores ha afectado el COVID-19 a su capacidad de afrontamiento a la adversidad, pero su inteligencia emocional, sobre todo positivos y negativos, no han tenido cambios pronunciados por esto. Es una buena noticia, ¿no? Saber que hay aspectos emocionales de estos profesionales que no han sido afectados y pueden ser claves para su trabajo. Sin embargo, convendría considerar realizar esas intervenciones dedicadas a fomentar la resiliencia, ya que se relacionan pues, con el bienestar físico, psicológico, con mejor afrontamiento al estrés, con rendimiento laboral. Por último, en cuanto a la hipótesis 3, como se ha visto en la hipótesis 1, ¿vale? El 45% de la resiliencia de los investigadores tiene que ver, puede ser predicha por su personalidad, su inteligencia emocional y sus afectos. Entonces la siguiente pregunta que nos asaltaba era que, además del tiempo de medida, que hemos visto que influye mucho en el cambio de la resiliencia, si han influido también esas características psicológicas en el cambio. ¿Vale? Los resultados que han indicado que un mayor afecto negativo, una menor extraversión, o sea, una tendencia a ser más introvertido, menos estable emocionalmente, tener un menor control emocional, menor inteligencia emocional y experimentar frecuentemente emociones negativas y menor frecuencia positivas, predicen la disminución de la resiliencia en esa segunda medición. Aunque hay que puntualizar que el modelo tan solo explica un 6,6% de la variabilidad. ¿Vale? Como conclusión, ¿qué podríamos decir? Se puede afirmar que hay una necesidad entre los investigadores de realizar intervenciones en resiliencia, ¿vale? Por lo menos que puedan devolver la resiliencia al nivel base del que partían antes del COVID-19 o incluso, si es posible, mejorarla, ya que es una variable que se relaciona con, pues, como hemos dicho, muchos aspectos positivos laborables y de la vida en general, ¿no? El bienestar. Entonces, la personalidad, la inteligencia emocional y los afectos han demostrado ser claves para entrenar la resiliencia, por lo que este estudio podría como sentar las bases para estas posibles intervenciones con los investigadores. Antes de terminar, afirmar como limitación que se realizaron 2 mediciones y convendría realizar
una tercera o más para comprobar realmente esa evolución de las variables tras el COVID-19. Y hasta aquí la comunicación. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérnoslas llegar.